Listo. Listo, ahora sí. Entonces, en las clases pasadas hemos visto cómo se hace, cómo se convierten las razones trigonométricas que vimos en el primer periodo. O sea, que eran los resultados de la división de las medidas de los lados de los triángulos, rectángulos. ¿Cómo convertimos eso a una función? Y entonces vimos que se hacía por el círculo unitario y que el círculo subía, bajaba, se movía y eso generaba ciertas funciones. ¿Sí? Tales funciones tenían sus propias gráficas. Entonces podemos diferenciar las 6 gráficas de las funciones trigonométricas. Inclusive pudimos ver una de las aplicaciones que tienen las funciones trigonométricas, que es en la física con el movimiento armónico simple. Eso fue así a grandes rasgos lo que hemos visto. Y también en la clase de funciones, en la clase de geometría analítica, vimos lo que era la inversa de la función, ¿sí? Y aunque eso es de el componente de geometría, tiene que ver mucho que ver con la clase de hoy y con lo que les voy a explicar hoy. ¿Listo? Bueno, entonces, sin más preámbulo, el tema de hoy se llama funciones arco. Funciones arco. Entonces, quiero que hagamos un ejercicio mental y nos devolvamos al momento en el que estábamos allá en el colegio, cuando empezamos a ver las razones trigonométricas, cuando éramos felices y no lo sabíamos allá en el colegio, eh, que yo les colocaba el ejercicio y que tocaba eh, hacer la función a la menos uno. ¿Sí se acuerdan de eso? Que en ese momento yo les dije, en la calculadora se coge y se hace shift y se muestra seno a la menos uno, coseno a la menos uno, tangente a la menos uno. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ok, Ah, perfecto. pues no, no es que me acuerde, es que lo tengo anotado en mi cuaderno. Ok, mejor aún, mucho mejor, porque la mente falla, pero lo que uno anota en el cuaderno no falla. Listo, entonces, excelente. Entonces, te felicito, Valentina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese momento, nosotros decíamos que, por ejemplo, el seno era igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno era igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente, bueno, esto lo escribí mal, pero bueno, ya que. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Y por el otro lado, pues si yo invertía estas funciones, si yo invertía estas razones, perdón, ¿sí? Si yo invertía acá el numerador y el denominador, obtenía las otras 6 funciones, las otras 6 razones trigonométricas. Es decir, la cosecante, si el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante era la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y pues si el coseno era cateto adyacente sobre la hipotenusa, la secante era hipotenusa sobre cateto adyacente. Y finalmente, si la tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente va a ser igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. ¿Listo? Estos de acá, estas de acá son las razones trigonométricas, ¿sí? Y estas son las razones inversas. ¿Listo? La razón inversa al seno es la cosecante. La razón inversa al coseno es la secante. Y la razón inversa a la tangente es la cotangente. Hasta ahí, normal. Pero en ese momento de esa clase teníamos que hallar era cuánto medía un ángulo. ¿Sí? Y entonces teníamos que despejar todo. Teníamos que despejar toda la fórmula. Entonces había un momento en que quedaba como seno de alfa igual a algo. Entonces yo les decía en esa vez que la forma de despejarla era con seno a la menos uno, colocando en la calculadora seno a la menos uno de alfa, bueno, seno a la menos uno al lado y lado. Entonces
quedaba esas cosas. En este momento, como ya tenemos en nuestra mente lo que son razones trigonométricas, funciones trigonométricas y funciones inversas, ahora sí podemos ver qué es esto de las funciones arcos. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien o no? ¿Sí me van entendiendo la idea o no? Me perdí en un pedacito. ¿En cuál pedacito? Dijiste que lo que dijiste se me olvidó. Es que hoy estoy como dormida. ¿Cómo así que se ponen el F a la -1 en ambos lados? ¿En cuáles Ah, ok. ambos lados? Ya. Ok, sí. Es que yo lo que estaba hablando era esto. Digamos que nosotros teníamos seno de alfa igual a 0,34, por decir algo, ¿sí? Cuando yo me refería a Ajá. lado y lado, me refería a esto. Seno de alfa es igual a 0,34, por decir algo. Pero yo les digo y en alfa. Entonces, pues, lo que uno haría, lo que uno de forma mala haría es coger y decir, como el seno está multiplicando, entonces esto es igual a 0,34 sobre seno, ¿sí? O sea, pasar el seno al otro lado a multiplicar. Pero pues eso está mal, porque el seno es un operador. O sea, el seno por sí solo, una razón trigonométrica por sí sola, no tiene... o sea, no tiene sentido. Es como colocar uno aparte la raíz, ¿sí? O sea, Sí, sí. esperen y hago, para que no vuelva a pasar eso, y hago el ejemplo acá. Cuando yo digo que las funciones trigonométricas son operadores, es como decir que yo tengo raíz de 2, bueno, raíz de 4 igual a 2, raíz de 4 igual a 2, epa, yo decir que raíz de 4 igual a 2 y para despejar la raíz entonces tengo 4 es igual a 2 sobre raíz cuadrada. Pues eso no tendría sentido, porque la raíz cuadrada por sí sola no dice nada. Igual con las funciones trigonométricas. La idea de la función trigonométrica es aplicársela a un ángulo. Si no, pues solamente son ahí tres letras y listo. Entonces no sé si mejor o no. Sí, ya te entendí, gracias. Entonces cuando yo decía a la -1 era esto. Era sacar seno a la -1 del seno de alfa es igual a seno a la -1 de 0,34. ¿Listo? Y yo les decía que como estas funciones eran inversas, entonces ¿qué pasaba con estas dos? ¿Se cancelaban? Se cancelaban. ¿Listo? Ahora tenemos que alfa era igual al seno a la -1 en este caso de 0,34. ¿Listo? Y pues ya que hice ese ejercicio, pues vamos a mirar en la calculadora cuánto es. Entonces yo coloco shift, seno y 0,34. Eso me da 19,87. O sea, eso aproximadamente, ese ángulo es aproximadamente un ángulo de 20 grados. ¿Listo? Entonces, bueno, esto ya lo habíamos hecho antes, pero como que no le tenía mucho sentido a lo que hacíamos. Solamente yo les dije, confíen en mí y créanme que esas son funciones inversas y que se cancelan y ya. ¿Listo? Ahora en este momento les voy a explicar por qué es que se cancelan. ¿Listo? Entonces, ¿desde dónde vamos a iniciar? Desde nuestra función trigonométrica. Entonces, seno de x. ¿Listo? Pregunta. ¿Esa función es inyectiva? No, profe. No es inyectiva. Como no es inyectiva, no le podemos sacar la inversa. Muy bien, Camilo. Bueno, entonces, como les decía. Pero entonces, yo les decía la vez pasada en geometría que nosotros podemos hacer la recta y igual a x, ¿sí? Esta es la función identidad, se llama esa. Y a partir de esta, ay, madre, otra vez, y igual a x. Y a partir de esta recta, que es la función identidad, podríamos hacer como un qué, como un espejo. Y a partir de ese espejo teníamos la función inversa a esta.
Entonces voy a aplicar acá eh, en la opción de geometría, de geometría de GeoGebra, aparece una opción que dice simetría axial. ¿Listo? Y entonces la colocamos. ¿Qué quiero que sea simétrico? Quiero que la función seno sea simétrica con respecto a este eje. Entonces, esto es lo que me aparece. ¿Sí? Esto de acá. Hagámosla de color, ¿qué? ¿Azul? Listo, azul, perfecto. ¿Sí? Lo que acabo de hacer es la forma gráfica para, para hallar la inversa de una función. La gráfica de la inversa de una función. Entonces esa gráfica sería esta de acá. ¿Sí? Pregunta. ¿Esa gráfica de color azul es una función o no? Mm, sí, profe. Si es una función, ¿por qué? Uy, y porque no sé, profe, se me olvidó. Pero sí sé que es una función. Para mí sí es una función. Ok. ¿Todos de acuerdo con Camila? ¿Alguien que diga sí por tal motivo o alguien que diga no por tal motivo? Yo diría que sí, ¿Listo? porque sigue siendo igual la función de, pues, de seno, solo que está como inversa, no está en la dirección que va normalmente, sino está en su dirección inversa, pero sigue igual siendo la función de seno. Bueno, ¿hay alguna forma que nosotros tengamos para saber si una gráfica es una función o no? Con siempre se me olvida el nombre, la línea vertical. ¿Qué tendríamos que hacer, Valentina? Tendríamos que trazar una línea vertical. Uy, pero ahí no sé si sería vertical o horizontal. Una es para funciones y la otra es para funciones inyectivas. Pues si es la vertical, hay que trazar una línea vertical. Y si se interseca en dos puntos, no es función. Y si se interseca solo en uno, sí es función. Listo. Entonces acá tengo mi línea vertical. La voy a hacer de color rojo para que, bueno, de este color todo raro para que se vea la diferencia. Y voy a empezar a mover ese punto. ¿Listo? Estamos mirando es la azul, ¿no? Porque ya la verde ya sabemos que pasa la línea de la pura vertical en todos los lados. Ahora vamos a mirar la azul. ¿Qué pasa ahí? Pero es que y ahí Profe, es que interseca no sé. en todos los puntos. En cada curva interseca dos puntos. Ok, No, Valentina. profe. ¿Qué más ibas a decir, Camila? Pues, profe, porque es que la línea vertical no, o sea, como que no intersecta en el punto, en las líneas, como en la curva azul, o sea, como que no se unen. O sea, ¿sí No me se hago unen. explicar? O sea, ¿sí me entendió, profe? O sea, tú me dices que la línea anaranjada y la curva azul no se unen, sí, no se intersecan, dices tú. Eso sí. Miremos, voy allá a la intersección entre lo anaranjado y entre lo azul. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, chicos? Pasa como te digo, en cada pedazo de la curva interseca un punto. No, porque, o sea, ahí no se ve, profe, porque, bueno, yo no oigo nada. Resulta que sí interseca varios puntos y no solamente cuatro, interseca infinitos puntos. Voy a hacerle acá un zoom, bueno, voy a alejarlo más bien, para que se den cuenta que por cada crestica va a tener dos puntos, como dice Valentina, entonces tiene infinitos puntos que interseca la recta con la gráfica. Pero ¿para qué es que estábamos haciendo eso nosotros? Para saber si era función o no. Entonces, con eso, ¿qué podemos decir? ¿Es función o no es función? Sí, es función. No, no es función. No es una función.
Por ese motivo, por eso que acabo de pasar ahorita, es que uno no le puede hallar la función inversa a funciones que no sean inyectivas. Porque al no ser inyectivas, tienen más de una pareja, el dominio y el rango, el rango en el dominio. Entonces cuando la invierto, eso me anula la función, eso me anula que sea función. ¿Listo? Entonces, bueno, esa función no se puede hallar así. ¿Listo? Si esta función hubiera sido inyectiva, pues ya la teníamos y no había problema. Entonces, ¿qué voy a hacer? En este momento voy a ocultar la gráfica azul y voy a decirle a GeoGebra que me haga f de x igual a arcoseno, arcoseno, que la buscamos acá, arcoseno de x. Y miremos a ver qué pasa, ¿listo? ¿Qué pasó? Mi cabeza chocó por un momento, porque está más allá de lo que debería estar la gráfica de seno. ¿Listo? Entonces, ¿alguien más quiere decir algo? Ya te respondo tu pregunta, Valentina, ¿listo? Si se me llega a olvidar, me la recuerdas y yo te la respondo. Ok. Mientras tanto, mientras que alguien tenga, si alguien tiene algo más que decir, Duban me dice, profe, pero si la línea roja horizontalmente, si pone la línea roja horizontalmente, ¿no pasaría lo mismo que la función seno de x? Sí, sí pasaría lo mismo. Pero es que lo que yo le decía a Valentina ahorita, si yo coloco la línea vertical, esa es la prueba gráfica para mirar si algo es función. Si la coloco horizontal, esa es la prueba gráfica para saber si una función es inyectiva o no. Como el seno no es inyectivo, como la función seno no es inyectiva, entonces su inversa no es una función. Eso es lo que pasa. Porque ni horizontalmente la cumple seno, ni verticalmente cumple la prueba su inversa. ¿Listo? Entonces, hasta ahí. Entonces, madre, esto me borró la otra gráfica. Ah, listo, ya la tenemos. Entonces, acá lo que pasó fue que se invirtieron los colores. Entonces teníamos la función acá, la función seno de x, tengo mi función identidad, o sea x igual a y, que es la que me permite reflejar, y además de eso voy a hacer otra vez la simetría axial, o sea la simetría por el eje de esta curva con respecto a esta recta. ¿Listo? Y la voy a colocar de color café. ¿Listo? Decíamos que eso no era una función. Eso no es una función grave. Pero lo que yo puedo hacer en esos casos es quitar los pedazos que me dañan la función. Entonces yo cojo con unas tijeras, cojo con un borrador y lo que voy a hacer es quitar todo este pedazo y quitar todo este pedazo de la función. ¿Por qué? Porque si yo llego a quitar ese pedazo, al hacer la prueba de la línea vertical, pues ahí sí solamente se me va a cortar solo una vez, se me va a intersecar una vez la gráfica que tengo y la línea vertical. ¿Sí me entienden ahí ese pedazo? Yo sí, por eso es lo de arco de seno, Exactamente, ¿cierto? exactamente, es por eso. Entonces, bueno, ya como esa es la idea, pues lo voy a hacer. Entonces voy a ocultar esa función. ¿Listo? Entonces se va a lo café, adiós. ¿Qué me queda? Si se dan cuenta que solo queda ese pedacito. Entonces cuando hago eso, ahí sí solamente se me va a intersecar una vez. ¿Listo? Y ahí sí ya sería función. Eso ya es función. Vamos a mirar. Entonces vamos a hacer la prueba de la línea horizontal, vertical, perdón. Y vamos a hacer intersección entre esta línea, esta recta y la función f. Entonces me sale el punto B.
¿Listo? Vamos a mirar. Voy a empezar a mover el punto A. ¿Listo? Pues obviamente acá no hay nada y empieza. Ve y empieza acá a bajar. ¿Cuántas veces se intersecan? Solo una vez. Solo una vez. Entonces, ¿eso es función o no? Sí. Sí, Sí, es función. Sí, señor. Perfecto. Entonces, hasta este momento, recapitulemos lo que hemos visto. Seno no es inyectivo. La función seno no es 1 a 1. Por lo tanto, no tiene función inversa. El seno no tiene función inversa. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que coger la gráfica que me da y cortarla en un pedacito. Cuando la corto en un pedacito, esa gráfica sí se me convierte en función. Esa función es el arcoseno o seno a la menos 1. ¿Listo? O sea, esto que acabamos de graficar acá es el arcoseno. ¿Sí? Eso es el arcoseno de x. O, si no, es el seno a la menos 1 de x. ¿Listo? Escribir esto es lo mismo que escribir esto. No hay ningún inconveniente. ¿Sí? y así con todas las razones trigonométricas se puede. Pues hagámoslo. Eso es lo que voy a hacer en este momento. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a dejar acá el chat. Entonces, bueno, voy a dejar siempre mi función identidad. Porque la función identidad se me convierte en algo muy importante. Porque es lo que me va a permitir invertir funciones, invertir gráficas de funciones. Entonces la voy a dejar ahí. Listo. La gráfica que seguiría sería la gráfica de coseno de x, ¿no? Ahí está, de color morada. Bueno, de color morada, de color naranja. Ahí está. Lo mismo, esta función es inyectiva. No, No es inyectiva. O sea que si yo hago la reflexión, cuando digo la reflexión, es coger esto y coger esta... no, la hice al revés. Cuando yo hablo la reflexión, es coger la curva y hacerla simétrica con respecto a este punto. Entonces pasa lo mismo. No me queda... O sea, sí me queda reflejada, pero pues no es función. Si queremos podemos volver a hacer la prueba de la línea horizontal, pero pues vamos a tener el mismo resultado. Como tenemos el mismo resultado, pues voy a omitir ese paso. Entonces, por último, voy a coger y voy a escribir acá y es igual a arco coseno de x. Arco coseno de x. ¿Listo? Y me hace la de color verde. ¿Listo? Entonces, este es el reflejo. Lo quito. Entonces yo corto la función desde una cresta a otra para que ahora sí sea función. Entonces hago la prueba de la línea vertical. Epa. Listo, ahora sí. Y es igual a arco coseno de x. Deme un momento, porfa, que esto me lo borró. Listo, ahora sí. A ver, entonces empezamos a hacer la prueba. Ah, pero es que acá lo tenía con el arco seno. Entonces esto lo voy a quitar un momento y voy a generar la intersección entre esta curva y esta recta. Listo. El punto C. Entonces empiezo a moverlo y queda esa gráfica de ahí. Si esta es la gráfica del arco coseno, y esta de acá, es la gráfica del arco seno, ¿qué podemos decir de esas dos gráficas? O sea, de la de color verde y de la de color morado. ¿Qué podemos decir de esas dos gráficas? ¿A qué te refieres con qué podemos decir? Sí, pues ahí las tenemos dibujadas. Ahí están dibujadas. Están escritas ahí en el tablero. ¿Qué le ven a esas dos gráficas? ¿Qué O tienen sea, sus diferencias. No Sí. sé si son sus diferencias, sus similitudes, lo que puedan profe, decir de esas dos.
Ahí no sería el espejo, por decir. Espejo, ok. Pero para que sea en espejo tendríamos que mirar espejo desde dónde. O sea que, digamos, si yo trazo acá una perpendicular, acá está el espejo que dice Duan, que ese espejo es lo que yo le llamo simetría o reflexión. ¿Listo? Ok, bien, Duan. ¿Qué más podemos ver? Tienen un punto de intersección. Sí, tienen un punto de intersección. Miremos a ver cuál punto es. Eso es muy interesante. Vamos a mirar qué coordenadas hay en ese punto. Entonces y le voy a dar clic secundario. ¿Qué me dice? 0,71, 0,79. Aunque espérense que creo que... Ah, no. 0,71, 0,79. Entonces, bueno, ahí tiene ese punto en común. Eso, si no estoy mal, es raíz de 3 sobre 2. Ya les confirmo. No, no es raíz de 2. Bueno, raíz de 3, listo. Pero entonces, listo, tienen ese punto de intersección. O sea que ese punto de intersección significa que para algún valor de x, el seno a la menos 1 de x va a ser igual al coseno a la menos 1 de x. Eso es lo que significa ese valor ahí intersecado. Listo. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿O continuamos con la otra función, con la tangente? No creo, profe, así está bien. Listo. Ok. Entonces, bueno, voy a ocultar coseno a la menos 1. Bueno, este punto F no lo necesito. Lo voy a borrar. Y función seno, ¿no? Seno a la menos 1. ¿Listo? ¿Por qué estas funciones son inversas? Porque cuando yo hago la composición de las dos, da como resultado el ángulo. Ese es el motivo por el que uno coge las ecuaciones y les halla las funciones inversas para cancelar las funciones. ¿Listo? Ese es el motivo. No sé si queda claro ese punto o no. No, me perdí. Ok, entonces otra vez. Miremos seno a la menos 1 y miremos seno. Seno, ¿sí? Lo que pasa es que cuando yo hago la composición de esta función y de esta función, si yo tengo seno a la menos 1 de seno de x, yo voy a llegar al ángulo original. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Lo que estoy diciendo es que si tú tienes seno a la menos 1, ¿sí? De x. Esto va a ser f de x. Y si tienes g de x igual a seno de x, ¿sí? Y quieres hacer la composición f0g de x, entonces, ¿qué vas a obtener? f0g de x va a ser igual a seno a la menos 1 del seno de x, ¿sí? Pero, como estas dos son funciones inversas, el resultado final va a ser x. Porque las dos se cancelan. Y X sería el ángulo. Y x sería el ángulo. Porque las funciones trigonométricas miden ángulos. Eso es lo que les quería decir. Ah, ok. Perfecto. ¿Cuál Y sería el eso... ángulo ahí, profe? ¿Cómo? ¿Cuál sería el ángulo ahí? El que uno quisiera... el que uno quisiera hallar. Pero para hallar el ángulo tendría que igualarlo a algún valor. Pero pues eso sí se hace en un problema específico. En este momento les estoy diciendo es el concepto. ¿Sí? Entonces digamos que acá yo hubiera igualado esto a 45, por decir algo. Entonces al hacer todo este proceso, x será igual a 45. Pero pues eso sí me lo da es el problema o el ejercicio que esté solucionando. Bueno. Y pues eso lo puedo hacer con todas las funciones. Seno con seno a la menos 1, coseno con coseno a la menos 1, y pues cada una con su inversa. Obviamente si yo hago seno de coseno a la menos 1, pues eso no se me va a cancelar.
Eso me da otra función distinta, entonces tengo que tener cuidado con eso. Bueno, y es igual a la tangente de x. Tenemos acá nuestra función rara. ¿Y qué va a pasar si yo le coloco la simetría? Vamos a mirar qué sucede. Eso es lo que pasa. Otra vez, esto no es una función. De nuevo, eso no es una función. Venga que a mí me gusta más esto con colores. Entonces, dejemos esto de color azul. Dejemos esto de color verde. No sé, rojo. No sé. Bueno. Ninguna de esas dos la función azul, la tangente, ya sabíamos que esa no era inyectiva. Como no es inyectiva, la inversión, la reflexión, el espejo que forma sus funciones, que forma su gráfica, no es una función. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo. Tengo que cortar con tijeras y solamente dejar la parte de la tangente que me sirve. ¿Listo? Entonces, voy a hacer acá y igual a arco tangente de x. ¿Listo? Y voy a, díganme ustedes cuál parte de la función trigonométrica es la que queda. ¿Qué es lo que queda? Uy, profe. Queda solo una de las líneas de todas las que teníamos, como una línea que pasa específicamente por el eje X. Sí, profe. Ok. ¿Qué diferencia hay entre esta gráfica de esta función y entre la gráfica, por ejemplo, de esta función? ¿Qué diferencias hay? Que una Uy, que la de tangente es más larga que la de coseno. Ok. La del coseno se acaba en un punto, ¿no? La de coseno va desde -1 hasta 1. En cambio, la de tangente va desde -infinito hasta infinito. Ujú. Eso que se ve ahí es el dominio de la función. O sea que el dominio de la función coseno a la -1 es chiquitico. Va desde -1 hasta 1. Pero, por ejemplo, el dominio de la función tangente a la -1 son todos los números reales. Porque ahí la gráfica me lo indica, ¿no? Acá la gráfica me dice, vea, esto va desde acá hasta acá. Y usted puede seguir y seguir y seguir. Y eso nunca se le va a acabar. En cambio, en el coseno, no. Acá en el coseno sí me queda hasta acá. Solamente puedo mover de aquí a acá. O sea, va solamente desde -1 hasta 1. Entonces, bueno, esa es otra diferencia. ¿Listo? Y hasta ahí preguntas, chicos. no, señor. Sí, profe, yo tengo una. Dime. Profe, porque justamente tiene que ser la tangente más larga que la de seno o coseno. Súper. Muy bien, Laura. Entonces voy a explicarte eso. Bueno, a explicarles eso. Lo que pasa es que el seno solamente va en el rango desde -1 a 1. El coseno va como rango de -1 a 1. Cuando uno halla la inversa de una función, el rango se convierte en el dominio y el dominio en el rango. ¿Sí? Entonces, como la función coseno tenía rango de -1 a 1, entonces el dominio de la función inversa va a ser así, chiquitico, de -1 a 1. Ahora miremos lo que pasa con la tangente. El rango de la tangente sí va hasta infinito. ¿Sí? Esto era coseno, lo azul es tangente. Vuelvo y digo, el coseno solamente va de -1 a 1. En cambio la tangente va de -infinito a infinito, en el rango. Como la invierto, entonces el rango se me convierte en dominio. Y entonces el rango que antes era de -infinito a infinito se me convierte en el dominio que ahora va de -infinito a infinito. ¿Sí o no? Sí, señor. Perfecto. Muy bien, Camila. Pues ya que el rango y el dominio en menos
de la coseno siempre es -1 a 1. El rango del coseno es de -1 a 1, sí. Y el del seno también. Porque son los valores que toma la función Entonces, de coseno. porque yo lo veo diferente. ¿Cómo lo ves, Valentina? Yo lo veo que va de 1 y luego va al 3. Llega hasta el 3. Ah, bueno, es que O sea, tú estás viendo esto de acá, ¿sí? ujú. Eso es el rango de la función coseno a la -1. ¿Sí? Es el rango de la función coseno a la -1 va de 1 a 3. Acuérdense que el rango lo puedo ver acá y el dominio lo puedo ver acá. ¿Sí? Eso es de la función a la -1. Pero el rango de la función coseno, la del coseno, sí va es desde -1 hasta 1. Acá el rango cambia, ¿sí? Va desde -1 hasta 1. Cada función tiene su rango y cada función tiene su dominio. Entonces tenemos que ver es de qué función estamos hablando para mirar cuál es cuál. ¿Sí? Ok. Listo. Entonces, bueno, ¿cuál sigue? Sigue cotangente de X. ¿Listo? Ok. Ok, entonces hacemos esto otra vez con el chat. Ok, habíamos 19 personas, 18, o sea que cuando hayan 9, continúo. ¿Listo? Ocho, 8, falta uno, falta uno, falta uno. Listo, 9. Entonces, bueno, y vamos a 10. Ok, perfecto. Entonces, estábamos diciendo que ahora vamos a mirar, nos faltan tres gráficas. Cotangente, secante y cosecante. ¿Listo? Entonces O la sea que cotangente, eso también se les saca el arco de esa función. sí, esa también O sea que se se le puede saca. para todas. Sí, para las 6. Ok. Pues como la secante, des en cuenta que las funciones inversas del seno y del coseno se parecen porque las gráficas se parecen. Entonces, como la gráfica de la tangente y de la cotangente son a fin de cuentas la misma pero invertida, entonces, ¿qué podemos esperar de la función inversa de la cotangente? Que pase exactamente lo mismo. Listo, entonces voy a hacerlo. Arco cotangente. Ay, jue madre. Arco cotangente. Uy, no me lo coge. CTG. Ve, no me lo cogió. Bueno, no sé así. Arco cotangente. ¿Qué es TAD? Dime, dime. TAD. ¿Qué es TAD? Decía arco de TAD. Arco tangente de. Bueno, estos son funciones hiperbólicas, si no estoy mal. Ah, Pero eso ya es otra cosa. sí. Ve, pero no. Bueno, Pues como no aparecía, pensé que era eso. sí, pero no. No, no aparece. Entonces, ve tan chistoso porque no aparecerá esa función arco. Pero bueno, ¿cómo la podemos hacer? Podemos coger que hacer una simetría de esta función por este por esa línea, por la función identidad. Y entonces, pues bueno, nos va a dar lo mismo. ¿Qué es lo que yo quería que ustedes vieran? Que ahí. Pues me falta la anotación. Listo. ¿Qué es lo que yo quería que ustedes vieran ahí en la gráfica que GeoGebra no me la dio? Que solamente la función inversa va a ser esta de acá, esta lineecita de acá, que va desde -infinito a infinito en el dominio, pero el rango es
desde menos pi medios, que es como acá está, o desde menos pi, perdón, desde menos pi, o sea, menos 3,1416 hasta cero. Eso es lo que quería que vieran. Lo que les digo es como, es similar a la ¿Hasta tangente. qué? ¿Hasta cero? Hasta cero. Porque el rango, ¿por qué hasta cero? Porque acuérdense que el rango es lo que va verticalmente, ¿sí? Y esta función va desde acá, bueno, desde el cero hasta esta partecita de acá. O sea, el rango es desde menos pi hasta cero. El dominio sí es infinito. Son todos los números reales. Bueno, entonces esa sería la función tangente a la menos 1. Con tangente a la menos 1, perdón. Cotangente a la menos 1. Venga, yo hago una prueba. Y es igual cotangente a la menos 1. ¿Será que sí me la deja? Ah, ya. No, venga a ver. COTG. Cotangente a la menos 1x. Venga a ver, hagan chulito con los dedos. Ah, ahí sí, véalo. Ahí está. Esta es la función cotangente a la menos 1. La Bueno, expresión de felicidad. pues el único error que yo tenía es que yo lo había cogido en la parte de abajo del dominio. Y pues acá GeoGebra lo tomó de la parte de arriba del dominio. Y pues sí, es mucho más fácil trabajar con números positivos que con negativos. Pero entonces miren, esta función va desde 0 hasta pi. Porque esto es como 3,14 algo. Entonces, la función inversa es esta. El rango de la función inversa va desde 0 hasta 3,1416, que esto ya sabemos que es pi. El rango va desde 0 hasta pi. Y el dominio, va a todos los números reales. ¿Listo? Porque el rango es de 0 a pi. A 0 a pi por lo siguiente. Voy a tratar de mostrárselo gráficamente a ustedes. Voy a generar una circunferencia con centro en 0 y radio pi. Precisamente ese número, pi, me genera esa circunferencia. A partir de esta circunferencia genero aquí un punto. Y a partir de ese punto genero una perpendicular. Una perpendicular de este eje por este punto. ¿Qué relación tiene esa recta que acabo de hacer con la gráfica? ¿Qué relación tiene? Es que no sé cómo decirte, porque lo mismo pasó con tangente y dije que se unía y no se unía. Entonces ya no sé. Pero creo que ya te entendí la idea. ¿Alguien más quiere decir algo? Pues es que sí, profe, es como lo que dijo Valentino, pues o sea, es como, sí, profe, o sea, yo entiendo, o sea, la verdad la tangente no he entendido y creo que se me ha dificultado la tangente. Ok. Lo que pasa es que la tangente, como estaba vertical, nunca va a tocar ese valor. O sea que en el dominio, esos valores a los que se acerca la línea vertical no existen. Pero como esto es el rango, el valor máximo al que se va a acercar es precisamente ese de pi. Y yo voy a poder acercarme a pi todo lo que quiera, pero nunca lo voy a tocar. Eso es lo que me dice el rango. Y que es esta línea acá horizontal. ¿Sí? Acérquese todo lo que quiera y cada vez más y cada vez más. Pero nunca va a llegar al valor de pi. Nunca va a llegar por más que se acerque. Hasta ahí va a quedar la función en el rango. Es por eso que yo sé que la función es hasta pi. Bueno, entonces voy a quitar esto. Y ya, listo. Ahora, ¿cuál nos falta? Nos falta y igual a arco cosecante. Pero listo, entonces me toca hacer lo mismo. Me toca hacer el mismo truco. Cosecante elevado a la menos 1. Cosecante
elevado a la menos 1 de x. Entonces pasa esto. Queda esta gráfica ahí toda rara. ¿Por qué queda esa gráfica toda rara ahí? Porque es que la función de la cosecante, cosecante de x, ¿cuál era? Era esta. Entonces lo mismo, yo invierto, yo reflejo esta gráfica dentro de esta curva, en esta recta, ¿sí? Entonces me queda esa función ahí toda rara. Pero eso no es función, es una relación. Entonces, ¿yo qué hago? Yo solamente corto las partes que necesito de esa función. ¿Listo? Y pues bueno, para no dejar los mochos, voy a escribir finalmente y igual a secante de x. Y secante de x es esta, ¿no? Y y igual a secante a la menos 1 de x. Uy. Ay, madre. Secante a la menos 1 de x va a ser igual a esta. ¿Listo? O sea, la misma de ahorita, pero invertida. Miren, esta era la cosecante a la menos 1 y esta es la secante. ¿Listo? Bueno, ya se me hizo tarde, entonces vamos a dejar hasta ahí, que ustedes tienen clase ahorita. Entonces, chao, chicos, nos vemos mañana. ¿Listo? Bye. Chao, juiciosos, que estén bien. Chao, profe. Chao, que estén bien, juiciosos.